en Brasilia, en los años 60 del siglo pasado, inicia junto con otras personas un seminario de lectura del Capital que posteriormente se reorganizó en Chile y reunió ahí a representantes de las más importantes tendencias interpretativas de esta obra crucial de Carlos Marx. Titulado en Sociología y Política en Administración Pública por la Administración Federal de Minas Gerais, en la que también obtuvo el doctorado en Economía, años después, tiene también la maestría en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia. Ha sido profesor de esta universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad del Norte de Illinois, de la Universidad del Estado de Nueva York, de la Universidad Federal de Minas Gerais, de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro y del Instituto Bennett de Río de Janeiro. Actualmente es profesor titular de la Universidad Federal Fluminense y coordinador de la Cátedra Red UNESCO de la Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable. Ha ocupado varios cargos administrativos, no me voy a detener en ello. Entre sus aportaciones más destacadas está su contribución a la formulación general del concepto de dependencia, la periodización de las diferentes fases de la dependencia en la historia de la acumulación capitalista mundial, la conceptualización de las características generales y específicas de las estructuras internas y dependientes y la definición de los mecanismos reproductivos de las dependencias. Algunas de sus obras más importantes, solamente voy a señalar las que yo he leído: Crisis económica y crisis política, Teoría de la dependencia, Balance y perspectivas, Socialismo o fascismo, El dilema latinoamericano, Teorías del capitalismo contemporáneo, entre las más destacadas. Sin más preámbulo, con ustedes, Teotonio dos Santos. Voy a ahorrar más tiempo. Bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta recepción tan cariñosa de los amigos mexicanos. Aquí se descubre el concepto de guate, que es un concepto que no se conoce en otras partes con esa intensidad que se vive en México. Entonces, para mí es un honor, pero sobre todo una emoción estar aquí con ustedes, continuando una tarea que hace muchos años trabajamos en ella, y particularmente con el tema que vamos a tomar hoy día, en que buscamos articular dos elementos muy claves para la comprensión del mundo contemporáneo: el proceso de globalización de un lado y la cuestión civilizatoria de otro lado. Aparentemente los dos están ligados y hay toda una teoría y un pensamiento para conectarlos, pero conectarlos no desde un punto de vista que alcance el conjunto del desarrollo de las civilizaciones que componen la humanidad, nuestra historia, sino para servir de base, ¿no?, para la existencia de una parte del mundo que cree que tiene no solo el derecho, pero tiene el deber y tiene la misión, ¿no?, de educar y hacer avanzar el resto de la humanidad, que estaría que debería cumplir, digamos, sus visiones morales, éticas, estéticas, etcétera, etcétera. La idea de que hay una civilización, ¿no?, que es la única verdadera, y los demás son pueblos no civilizados, pueblos atrasados, pueblos no desarrollados, pueblos subdesarrollados, pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Tradicionales, pueblos sin historia, y así por el mundo. Entonces, la idea de desarrollo incluso, y a eso dediqué mucho mi último libro, es la idea de cómo se pasa de estas
sociedades y agrupamientos humanos, no civilizados, no levantados, no desarrollados, ¿cómo se va a llegar a ser desarrollado, a ser civilizado, etc.? Es un planteamiento que durante el siglo XIX y el siglo XX logró realmente asumir un liderazgo muy fuerte sobre el pensamiento de toda la humanidad. Y lo consiguió no solo por la fuerza de su pensamiento mismo, porque hay muchos problemas gravísimos en su concepción del mundo, en su visión de la ciencia, su visión del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero eso evidentemente fue un factor muy decisivo para poder imponer esta idea de superioridad sobre el resto del mundo, pero también, y muy fuertemente, por dos fenómenos muy centrales: por la revolución industrial, que fue la base de la superioridad que Europa ocupó sobre civilizaciones importantísimas, y con eso logró imponer sobre el resto del mundo por un periodo, y también, de otro lado, la fuerza militar. Es verdad que esta fuerza económica que la revolución industrial trajo, también trajo con ella una superioridad militar que se impuso definitivamente en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero en estas visiones que se presentan de la historia de la humanidad, y en la cual la civilización es un proyecto de una parte de la humanidad que se propone imponer sobre el resto de la humanidad, hay un problema muy grave. Ellos no pueden disfrazar el hecho de que el resultado del avance tecnológico que tuvieron, del avance industrial que tuvieron, del avance militar que tuvieron, del avance incluso de la organización de las ideas para justificar, de la ideología para justificar su superioridad, a pesar de todo esto, ellos nos dejaron un rastro de terror y de violencia excepcional. No vamos a hablar de los años de 1500, cuando llegaron acá, en América Latina, y unas civilizaciones muy antiguas, muy avanzadas, capaces de alimentar y mantener organizados cerca de 60 millones de gentes. Se vio después de pocos años, pues. Algunos autores nos hablan de 6 millones que sobraron. Así que el rastro del dominio, es una violencia y una mortandad colosal. Pero digamos que si vamos adelante, y llegamos realmente al siglo XIX, cuando hay esta imposición muy fuerte sobre civilizaciones muy poderosas. Primero la China. La China se consiguió ocultar para la humanidad la importancia económica, social, política, ideológica, etc. de China, y su continuidad histórica. Se la presentó incluso como un pueblo aislado, cuando de hecho la China fue digamos, si podemos hablar en la etapa actual de una idea de hegemonía, la China tuvo una hegemonía sobre la mayor parte del mundo, que unifica con la ruta de la seda desde Pekín, de China, hasta no solo el Mediterráneo, pero ya penetrando y empezando a entrar por el comercio en Alemania, todas las regiones del centro, del oriente y para adelante. Entonces nos excluye. Se admite incluso porque
de las categorías que pretende justificar la superioridad histórica que se construye a partir de esta dinámica económica que se desarrolla en Europa, se dividió la humanidad entre pueblos históricos, que tienen historia, y los pueblos no históricos, que no tienen historia. Y los pueblos históricos que tienen historia incluyen sobre todo Estados Unidos, que tiene 200 y pico años de historia, y excluye China, que tiene 5.000 años de historia. Para vernos la violencia intelectual a que somos subordinados, porque intelectualmente aceptar una cosa como esa es necesario hacer una cosa en la cabeza, que además esto me llama mucho la atención, y ahora que estudiamos tanto la neurología y esto, ¿cómo se puede creer en cosas tan absurdas y usarlas como instrumento de acción, como instrumento ético, como instrumento moral, etcétera, sobre la gente? Entonces, en este proceso, ¿no? Esta exclusión, la exclusión, esa ya se puede justificar un poco, porque es una exclusión que está ligada a una lucha económica, política y militar muy grande, la exclusión del Islam. El Islam que dominó a la ruta de la seda en el final, en la época en que Europa empieza a buscar realmente un lugar en el mundo, enfrenta el dominio total de la ruta de la seda y va a buscar el camino, entonces, como sabemos nosotros, oceánico, para llegar aquí a China, llegar a India, que es otro gran centro cultural y civilizatorio. Entonces, dentro de este enfoque que estamos buscando poner en evidencia, ¿no? Cada vez más, la crítica tiene que ser muy profunda. Nosotros no podemos quedarnos en una crítica, digamos, de detalle, de una afirmación u otra, etc. No, aquí hay una operación intelectual de una violencia brutal. Pero se puede decir, bueno, no es la primera vez en la historia. Sí, cada vez que un pueblo se desarrolla mucho y empieza a dominar a otros pueblos, empieza a presentar su mundo, sus ideas, sus dioses, etcétera, como los dioses de todos. Y eso, bueno, conocemos toda esa historia y conocemos particularmente la que generó la civilización occidental, ¿no? Donde realmente la existencia greco-romana, digamos, de la civilización greco-romana, ¿no? Sirve de base para pretender una superioridad sobre toda la humanidad. Pero en este punto lo que me gustaría llamar la atención es que el siglo XX, ¿no? nos es presentado como un siglo, digamos, de que las ideas liberales, la visión de un mundo liberal que vino de este mundo capitalista en expansión, llegaron a su auge y aún mismo, como sabemos, de 90 para acá, a partir de Fukuyama, llegamos al fin de la historia. No hay más que avanzar. ¿No? Ahora hay que consolidar este mundo, etcétera, etcétera, de la libertad y de los valores que se presentan como valores universales, a pesar de que, fíjense ustedes, ya en la década de 80, 90, estos valores se presentados de manera muy clara como valores universales, pero que tienen su fundamento en Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra donde nació la idea de libertad. Y por lo tanto, tiene el derecho y el deber de garantizar la libertad en todo el mundo. Es una idea universal, muy importante para toda la humanidad, evidentemente. Entonces, a veces uno piensa así, pero
fueron los franceses que mandaron la Estatua de la Libertad para Estados Unidos, en Nueva York, y ellos tienen la osadía de decir que es una idea norteamericana esa. Es para reír, pero a veces también para llorar, que uno se someta a ese tipo de, digamos, de operación cultural, intelectual, que tienen objetivos muy serios y muy evidentes y con resultados de acción. Pero si nosotros pensamos bien, es verdad, llegamos a una fase histórica en el primer siglo XX en que el imperialismo realmente garantizó a los pueblos europeos una condición de dominación sobre el resto del mundo muy fundamental, ¿no? Pero, ¿qué resultó de esto? ¿No? Además de las guerras coloniales terribles, entre las cuales, como decimos nosotros aquí en América Latina hemos pagado un costo altísimo. Entonces, segundo, eso es muy interesante. Si llegamos al siglo XX, eso se expresa en una guerra, la primera vez que la humanidad llega a una guerra que se llamó Gran Guerra en el principio, pero al final se admitió el tema de guerra mundial, la primera guerra mundial, con unos 20 millones de muertos. Y bueno, eso es una destrucción. La guerra mundial nos llevó enseguida a una cuadra de 10 años, ¿no? Los siglos de los 120 de revoluciones. En primer lugar, la gran revolución rusa, que cambió profundamente digamos, la relación de la expansión capitalista burguesa del mundo, porque se hizo mucho en contra de las civilizaciones que ellos consideraban inferiores. Entonces,